con la premura del tiempo para la práctica número 3 del día de mañana. Buenas tardes con todos ustedes. Ya estamos empezando esta primera clase semanal virtual del curso de Geometría Analítica, correspondiente a la 12ª semana de clases, la que sería la 23ª clase de este ciclo 2021-1, siempre con la tolerancia necesaria para corregir problemas y fallas de orden técnico y solucionar situaciones adversas imprevistas. En esta clase desarrollaremos el tema de la elipse, sus conceptos fundamentales, sus principales elementos y sus propiedades más importantes. Como en cada clase, vamos a empezar tomando la asistencia debida. Así que atención a la llamada de asistencia. Roda. Roda presente. Rojas. Rojas presente, profe. Román. Román presente. Romero. Romero presente. Ruiz. Sabino. Sabino presente. Salirrosas. Salirrosas presente. Samaritano. Samaritano presente. Sánchez. Sánchez presente. Sanes. Santiago. Santiago presente. Silva. Silva presente. Simeón. Simeón presente. Solórzano. Solórzano presente. Sotelo. Profesor, buenas tardes. Soy el delegado. El alumno Sotelo me ha avisado que tiene problemas de internet y que se va a conectar en un momento. Soto. Suica. Suica presente. Suyuchuco. Suyuchuco presente. Taco. Taco presente. Taquilla. Taquilla presente. Tejeda. Tejeda presente. Terán. Terán presente. Torres Cruz. Torres Cruz presente. Torres Guerra. Torre Guerra presente. Torres Minaya. Torres Minaya presente. Torres Paitán. Torres Paitán presente. Torres Ruiz. Torres Ruiz presente. Tuesta. Urbano. Urbano presente. Valdivieso. Vances. Vance presente. Varillas. Varillas presente. Vázquez. Vázquez presente. Velázquez Castillo. Velázquez Castillo presente. Velázquez Solís. Velasco. Yacolca. Yacolca presente. Yupanqui. Yupanqui presente. Sanabria. Zárate. Zárate presente. Bueno, ha respondido a esta llamada de asistencia 33 alumnos. Profesor, disculpe, el alumno Soto me acaba de hablar por chat. Me dice que tiene problemas de conexión, que no puede contestar. ¿Qué alumno? Soto Cosio. Muchas gracias. Bueno, como dijimos en el chat y también verbalmente, vamos a hacer el tema hoy día de la elipse. Siempre tomando en cuenta la práctica de mañana. Entonces, compartimos la pantalla. Capítulo 6, el tema de la elipse.
La elipse, definición 6.01, es el conjunto de puntos del plano tal que si F1 y F2 son puntos fijos dados, entonces la suma de las distancias desde un punto P hacia esos puntos fijos F1 y F2 es siempre una constante. Como ven en pantalla, es el conjunto E. Y esa distancia constante vale 2A. Así es el simbolismo de esta definición del elipse. Los puntos F1 y F2 fijos son llamados focos. La recta que pasa por estos focos se le llama eje focal o eje de la elipse, o simplemente eje. El eje focal intersecta a la elipse en dos puntos, conocidos como B1 y B2, llamados vértices. B1 cercano a F1 y B2 cercano a F2. Y el punto medio entre los focos o entre los vértices es el centro y se simboliza por F0. La recta que pasa por el centro y es ortogonal al eje de la elipse se le llama eje normal o eje transverso, lo llaman otros autores. Y este eje normal o transverso cruza la elipse en otros dos puntos llamados B1 y B2. Al segmento que une B1 con B2 se le llama eje mayor de la elipse. Y al segmento que une B1 con B2 se le llama eje menor de la elipse. Como ven en pantalla. Ahí está la simbología gráfica de la elipse. Entonces, el vector direccional U es un vector paralelo al vector F1, F2. En otras palabras, paralelo a la resta de F2 menos F1. Como también es paralelo al vector B1 menos B2 o viceversa. Si asumimos que la distancia desde B1 hasta B2 vale 2A y la distancia del punto F1 a F2 vale 2C, y por la gráfica obviamente A es mayor que C, entonces el punto F0, el centro del elipse, es un medio de la suma de F1 más F2, y de ahí obtenemos que F2 vale F0 más C veces U. Es decir, para llegar a F2, basta con encontrarse en F0, me dirijo C unidades en la dirección de U y llego al foco 2. Y obviamente si me voy al revés, menos CU, llego al foco 1. Entonces, distancia entre los vértices, 2A. Distancia entre los focos, 2C. Eso es una asunción. Todo está basado en esta definición. Ahora, propiedad vectorial. El vector OP es igual al vector OF0 más el vector F0P. Esa es propiedad vectorial. Pero sabemos que el OP como vector posicional equivale numéricamente al punto P. Igual el OF0 posicionalmente equivale al punto F0. Y entonces el punto P es igual F0 más X'U más Y' ortogonal. Es decir, para llegar al punto P, ¿qué cosa se requiere? El punto F0. De ahí me dirijo X' unidades en la dirección U. Y luego me dirijo Y unidades en la dirección U ortogonal. Y ahí llego al punto P. Eso es lo que significa esta ecuación. Ahora, de la figura 6.1, que está arriba, la distancia
del vértice 2 al foco 1 más distancia del vértice 2 al foco 2 es igual a 2A. Entonces podemos afirmar que distancia del punto P a F1 más distancia del punto P a F2 es 2A, que es la constante que mencionábamos en la definición de la elipse. Y ahí está la verificación de la propiedad. Donde se está utilizando tanto F1 como F2 ya definidos arriba. Es decir, el F0 menos CU y el F0 más CU. Mientras que el P está definido como el F0 más X'U más Y'U ortogonal. Se está reemplazando y encuentra la distancia del punto P al punto F1. Y de la misma forma, del punto P a F2. Y luego, lógicamente, combina estas dos definiciones y llega, pues, a la expresión planteada. Y al final llega a la conclusión de que x' al cuadrado más a al cuadrado más y' al cuadrado entre b al cuadrado vale 1, que es la famosa ecuación de la elipse en su forma canónica, es decir, con centro en 0, 0 y ejes paralelo al eje x. En este caso, en el 0, 0 del x', y' y eje paralelo al x', conocido como la ecuación canónica de la elipse, cuando tomamos en cuenta el h, k como el centro de la elipse, que no es el 0, 0, ahí se le llama ecuación cartesiana de la elipse. Pero mientras sea centro 0, 0 y eje paralelos al eje x' o x en general, se le llama ecuación canónica. Ahí está. Y ahí está definida la ecuación vectorial, que es el punto P ya definido anteriormente, y le agregamos la condición x' cuadrado entre a cuadrado más y' cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Ahora, se cumple que el c cuadrado vale al cuadrado menos b cuadrado, donde b es la longitud del semieje menor. Recuerden que la distancia del B1 a B2, eje transverso, también le llaman eje menor, es 2B, y la mitad es B. Entonces, B viene a ser la longitud del semieje menor, o eje transverso, como lo llaman algunos autores. Y se cumple la propiedad, pues, de C cuadrado igual al cuadrado menos B cuadrado. Esta última igualdad del c cuadrado igual al cuadrado menos b cuadrado sale como consecuencia del triángulo del teorema de Pitágoras, porque los ejes de la elipse con el eje transverso va a formar un triángulo rectángulo, donde se cumple, pues, que b al cuadrado más c al cuadrado vale a al cuadrado. Ahora, lógicamente, como toda sección cónica, tienen sus principales elementos similares. En el caso de la gráfica 6.1, por ejemplo, habrían dos focos, porque la elipse es como si fueran dos parábolas, pero no es, obviamente, pero se parece.
y cada parte de la elipse tiene su propia directriz. D2, la que está junto al B2, y la directriz D1, la que está junto al B1. Entonces, es como si fuera dos parábolas, pero no son, pero sus elementos sí son similares. Entonces, algunas ecuaciones de elipses y sus elementos se estudian a nivel particular. Por ejemplo, cuando el vector U es el vector 1,0 y allí encuentra pues los elementos principales de la elipse para ese caso. Y el punto X, Y el centro H, K. De manera que reemplazando en la ecuación de arriba, P igual F0, entonces saldría X, Y igual H, K más X', 1, 0 más Y', 0,1. Y de ahí encuentra estas dos ecuaciones. X igual H más X', Y igual K más Y'. O su equivalente, X' igual X menos H, Y' igual Y menos K. Y ahí tenemos la relación que guardan las coordenadas en el eje XY con las coordenadas en el eje X', Y'. Y reemplazando en la ecuación, X' cuadrado sobre A al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, obtenemos la ecuación implícita o cartesiana de la elipse. X menos H al cuadrado entre A al cuadrado más Y menos K al cuadrado entre B cuadrado igual a 1. Con centro en H, K. Y siempre la propiedad C cuadrado igual A al cuadrado menos B cuadrado. Y su eje vendría a ser paralelo al eje X. Ahí está la gráfica. Y está también sus principales elementos. Foco 1, foco 2, B1, B2, B mayúscula 1, B mayúscula 2, que son fáciles de obtener. Quiero ir, por ejemplo, al vértice 2. Estoy en el foco, o perdón, en el centro F0. Me dirijo a unidades en la dirección del U. Y ya tengo B2. Quiero encontrar, por ejemplo, B1. Estoy en el punto F0 y me dirijo B unidades hacia abajo en la dirección del ortogonal de U. Es decir, menos BU ortogonal. Y así, todo sale en función del centro y de los vectores U. Y lógicamente, conociendo el A y el B y el C, que son las longitudes ya planteadas. Centro al F2, C. Centro al B2, B. Y ahí está el rectángulo que yo decía. Porque se supone que la distancia de un punto de la elipse a los focos suman 2A. Y si yo desde el punto B2, que es punto de la elipse, trazo distancia F1, distancia F2, como es un triángulo isósceles, por la simetría de la figura, entonces ambos son iguales en longitud. Y como la suma vale 2A, entonces cada uno vale A. Y ahí se forma el triángulo rectángulo que yo decía, donde A al cuadrado es igual B cuadrado más C cuadrado, y se encuentra pues la famosa fórmula de la elipse. Y ahí está otra vez la ecuación canónica, cuando el centro era 0, 0, o en todo caso en el eje X', Y', donde ahí sí es el 0, 0. El caso 2, cuando el vector direccional es 0, 1, y el eje de la elipse es paralelo al eje Y, obviamente, porque es 0, 1. Y entonces, igualmente, reemplazo en la ecuación arriba del punto P de la elipse, y encuentro estas dos ecuaciones, X igual H menos Y', Y igual K más X', y su equivalente, Y' igual Y menos X, o H menos X, y X' igual Y menos K. Observen que si la elipse es paralelo al eje X,
las ecuaciones obtenidas guardan relación entre los X con el X' y el Y con el Y' de ambos ejes. En cambio, cuando el eje es 0, 1, lo que se encuentra es una ecuación que guardan el X con el Y' y el Y con el X'. Son distintos. Aquí es conocido el X, Y, yo puedo encontrar el Y', X', en ese orden. O viceversa. Y entonces, igualmente reemplazando en la ecuación de la elipse X' al cuadrado sobre A al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, que es la ecuación estándar, sale la famosa fórmula Y menos K al cuadrado entre A al cuadrado más X menos H al cuadrado entre B al cuadrado, que es una elipse conocida como elipse vertical, porque siempre el A es mayor que B en general. Entonces, lo que está debajo o encima del A es el eje mayor. En este caso, el eje Y es mayor. Y el eje menor le corresponde número menor. Entonces, si el B es menor que el A, entonces el eje X o el eje horizontal es menor. Igualmente está la ecuación cartesiana e implícita de esta ecuación del caso 2, cuando el centro ya no es 0, 0, sino H, K. Siempre el H va junto con el X y el K junto con el Y, así sea elipse vertical o elipse horizontal. Y ahí están sus respectivos elementos, igual que en el caso 1. Ahí está entonces la elipse vertical. La cuerda de una elipse que contiene el foco, bueno, sabemos que cualquier segmento que pasa por los focos y sus extremos son puntos de la elipse, se le llama cuerda focal. En este caso hay dos, uno para cada foco. Pero cuando esa cuerda focal es perpendicular al eje de la elipse, se le llama lado recto, igual como ocurre en la parábola. Por eso son similares, como si fueran dos parábolas, pero no es, obviamente, aunque sus elementos más o menos tienen esa misma nomenclatura. En este caso existen dos lados rectos, uno con el F1 y otro con el F2, y su longitud vale 2b cuadrado sobre A, y se llama longitud del lado recto LR. Así se simboliza en matemática a la longitud del lado recto, LR. 2b cuadrado sobre A. Ahí está la verificación de la distancia, que es verdad que vale 2 veces b cuadrado sobre A. Ahí está la verificación. Con dos puntos L2, R2, que son parte de la elipse, se reemplaza obviamente, y como la distancia no tiene nada que ver con los ejes, es decir, la distancia vale igual si nos vamos a otro eje o a otro lugar, entonces lo más fácil es poner una elipse horizontal con centro en 0, 0, y entonces es más fácil de demostrar y de entender, porque de todas maneras la distancia no cambia, así lo muevo hacia arriba, hacia abajo, lo inclino el elipse, igual la distancia se mantiene igual. Entonces, ¿para qué complicarse con elipses trasladadas o rotadas si podemos hacer algo simple como esta elipse? Después de todo, la distancia no cambia. Eso es lo que hace la profesora y hace más fácil la pregunta. Y la excentricidad, E, esa es su simbología, viene a ser, por definición, es C entre A. Es decir, la longitud donde C es la longitud del centro del foco y A es la longitud del semieje mayor. Esa es la definición de la excentricidad. Y como A es mayor que C, obviamente para la elipse es menor que 1. Claro, entre 0 y 1 porque A y C son distancias. Entonces la excentricidad de una elipse está entre 0 y 1. Recuerden que en la definición que vimos sobre curvas, dijimos que de la sección cónica
dijimos que la distancia de un punto P a un punto fijo es igual o es proporcional a la distancia del punto P a la directriz. Y esa proporcionalidad era K. Y habíamos mencionado anteriormente que ese K al final se va a llamar excentricidad. Cuando K vale 1 es parábola. Cuando K vale entre 0 y 1, elipse. Cuando K mayor que 1, hipérbola. Y aquí, esa constante K es conocida como justamente excentricidad. E. Bueno, las ecuaciones de las directrices de una elipse paralelo al eje X es fácil. Como es una arta vertical, es X igual a un número. Y luego se le suma una cierta cantidad para la elipse planteada. Entonces, esta teoría, esta definición es la misma que se hizo con elipse, perdón, con parábola. Entonces, el D1 es X igual menos A entre E más H, y el D2 vendría a ser X igual A entre E más H. Justamente al H le sumo una distancia a la derecha o a la izquierda, según estoy a la izquierda o derecha, en la dirección del vector 1, 0. Porque como es un asunto de distancia, se puede hacer una elipse que esté centrada en el 0, 0 o centrada en H, K, pero eje horizontal. Así que no se pierde ninguna información al hacer de esa forma. Y ahí está la verificación que hace la profesora. Como ven, no es muy complicado. Ahí está la elipse sin pérdida de generalidad, centrada en 0, 0 y que sea horizontal. Y así hace la demostración para no complicarse, porque al final es una suerte de distancia, como dijimos. La distancia que hay del 0, 0 al D2. Y la distancia que hay del 0, 0 al D1. De manera que, por eso que lo hace en el centro 0, 0, porque no pierde ninguna información y obtiene la misma respuesta. Y de la misma forma, para la elipse vertical, con eje paralelo al eje Y, igualmente sin pérdida de generalidad, hace en el centro 0, 0 para no complicarse mucho, porque la fórmula no cambia, por ser distancia. Y encuentra pues las directrices de 1 igual Y a K menos AE y de 2 igual K más AE, que es la distancia que los separa a la directriz del centro, hacia arriba o hacia abajo, por eso es más o menos. Y el centro es H, K. Principales elementos de la elipse, como la elipse se parece a dos parábolas, entonces tienen casi los mismos elementos, solo que duplicados. Es decir, dos focos, dos vértices, dos directrices, un solo eje, porque ambas parábolas, digamos así, como que tuvieran el mismo eje. Entonces, un solo eje, un solo centro, un solo eje normal o transversal, como algunos autores lo llaman. El eje mayor B1, B2, el eje menor B1, B2, ahí están sus directrices, sus dos lados rectos, cualquier cuerda focal MN que contiene al F, sea F1, F2, cualquier cuerda secante PQ que tiene extremos en el ICE, pero no pasa por el foco necesariamente.
cuerda o secante, eso es el PQ. Luego, la cuerda que pasa por el centro se le llama diámetro en honor a la circunferencia. Pero, lógicamente, cualquier cuerda, habrían varios diámetros para un elipse. La tangente a la elipse, KS, en el punto de tangencia T, la normal, recta perpendicular a la tangente y que pasa también por el punto de tangencia, el punto de tangencia T. Longitud del eje mayor, longitud del eje menor, distancia entre los focos, 2C, excentricidad C entre A menor que 1, mayor que 0, y la propiedad, pues, del C cuadrado igual al cuadrado menos B cuadrado, que es ya por la propiedad de Pitágoras. El lado recto, L1, R1, L2, R2, según sea el caso, 2B cuadrado sobre A. Y la distancia del centro a la directriz, cualquiera sea la directriz, es A entre E. Distancia entre directrices es el doble. 2A entre centro, punto medio entre los vértices, punto medio entre los B1 y B2 y punto medio entre los focos. Y la distancia de cualquier punto del elipse a los focos suman 2A. Eso es por definición de la elipse. Entonces, como ven, como es parecido a dos parábolas, entonces están duplicados los elementos. No todos, obviamente. Y basado en esos elementos, la profesora hace algunos ejercicios, o algunos ejemplos primero, no muy complicados. Por ejemplo, dice allá la ecuación de Petrol de la elipse, cuyo foco es 4 menos 3. La directriz correspondiente es la recta D igual X igual a menos 1 y la excentricidad E 2/3. Al observar la pregunta, directriz X igual a menos 1, recta vertical. Significa que la elipse es horizontal. Ya uno intuye. Ahora, la excentricidad 2/3 es igual que C entre A. Es decir, C entre A es proporcional a 2/3. Puede ser 4/6, pero no sabemos todavía. Solo es proporcional. Pero elevamos al cuadrado y obtenemos que C cuadrado entre A cuadrado vale 4/9. En otras palabras, al cuadrado vale 9/4 de C cuadrado. Y como la directriz es X igual a menos 1, entonces ya sabemos que el eje de la elipse es paralelo al eje X. Es decir, U vale 1,0. Conozco uno de los focos, F1 digamos, 4 menos 3, conozco el vector U, y entonces puedo conocer el centro a partir de las fórmulas anteriores. Es decir, estoy en el punto F1 y me dirijo C unidades en la dirección U y debo encontrar el punto 4 menos 3. A ver, si estoy en el punto F1, que conozco, y le sumo C unidades en la dirección U, voy a encontrar el centro. Es decir, 4 menos 3 más C 1,0, 4 más C, menos 3. Obviamente, el C va a salir una cantidad positiva, porque estoy en el foco 1 y me estoy dirigiendo C unidades a la derecha. Entonces, el C va a salir positiva. Ahora, distancia del punto F0 a D1. Distancia del punto F0 a D1 se supone que es la distancia del punto F0 a ver, tengo el punto F0 F1. Tengo la distancia del punto F0 a F1,
que vale 4 más c. Y como la directriz es x igual a menos 1, está una longitud más a la izquierda. Entonces la distancia que hay del punto F0 a D1 vendría a ser el 4 más c más una unidad más. Y eso vale A entre E según la definición. Donde el E vale C entre A. Y con eso encuentro que vale A al cuadrado entre C. Y encuentro una segunda ecuación con dos variables que son A y C, que hay que juntarle con el A al cuadrado igual 9 cuartos de C cuadrado. Y obtengo pues que C vale 4 o C vale menos 13. Pero se descarta porque C es una distancia, vale 4. Y dijimos que es valor positivo porque F0 y F1, F0 está a la derecha. Entonces el C debe ser positivo. Y entonces encontramos que C vale 4 y por lo tanto ya encuentro cuánto vale A. Bueno, cuánto vale A cuadrado en realidad. Entonces el A cuadrado vale 36, el C cuadrado vale 16 y entonces el B cuadrado igual al cuadrado menos C cuadrado valdría 20. Ahora, el centro F0, ya con el C encontrado, saldría 8, menos 3. Ya tengo el centro, ya tengo los ejes A y B, y tengo el vector U. Ya tengo entonces la ecuación vectorial de la elipse. 8 menos 3 más x', el vector U, más y', el vector U ortogonal, con la condición de que x' cuadrado sobre 36 más y' al cuadrado sobre 20 es igual a 1. Y lógicamente, esto lo puedo convertir a una ecuación general. En otras palabras, despejo el x', que sería P menos 8 menos 3. El P menos 8 menos 3 saldría x' 1,0 más y' 0,1. Y si yo le multiplico por el vector 0,1, se elimina y'. Y ahí encuentro cuánto es el x', que es P menos F0 por U, como decía. Y me sale x menos 8. Y cuando hago esa resta de P menos F0, pero por el U ortogonal, se va a eliminar el x' y me va a quedar y'. Y entonces y' valdría y más 3. Eso lo reemplazo en la ecuación de elipse, es decir, en el x' cuadrado sobre 36, más y' al cuadrado sobre 20 igual a 1, y me sale la ecuación en la variable xy, que al desarrollar, al simplificar y transponer términos, me sale la ecuación 5x cuadrado más 9y cuadrado menos 20 menos 80x, perdón, más 54y más 221 igual a 0, que es la ecuación general, de la elipse. Ahora, dice la profesora que si usamos la misma definición de la cónica, también se obtiene la misma ecuación. ¿Cuál era la definición original de las cónicas? Era distancia del punto P al foco 1 es igual a E por distancia del punto P a la directriz. Recuerden que pusimos K, pero ahora es excentricidad. Entonces, eso lo desarrollo donde el foco 1 y el foco 2 es conocido, 4 menos 3, y la directriz ya conocemos, entonces sería la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado, más y más 3 al cuadrado, es igual a 2/3, que es la excentricidad, por la distancia del punto P a la directriz. Ya sabemos cómo se calcula la distancia de un punto,
a la recta. Y le sale pues módulo de x más 1. Elevo al cuadrado, desarrollo, y me sale la misma ecuación en menos líneas. Pero ambos son válidos. Entonces, en el ejemplo anterior hemos visto la ecuación general de la elipse, que es solamente desarrollar los paréntesis al cuadrado. El x menos h al cuadrado y el y menos k al cuadrado. Simplificando, desarrollando y le cambio de letras y me sale ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más f igual a 0. Eso cuando los ejes son paralelos a los ejes coordenados, sea horizontal o vertical. Porque cuando la elipse es diagonal, ahí va a aparecer el x por y, que después se va a ver. Bueno, ahí está una ecuación similar a la definición y le piden estudiar su naturaleza. Es decir, qué tipo de elipse es, cuál es su centro y así los elementos principales que se puedan conocer. Entonces, completa cuadrado, factoriza y le sale x menos 1 al cuadrado entre 8 más y más 2 al cuadrado entre 6 igual a 1. Y con eso yo puedo identificar como el número que está debajo del x cuadrado es mayor que el que está debajo del y, es una elipse horizontal. Es decir, eje paralelo al eje x. Segundo, el centro vale 1, menos 2. El a al cuadrado vale 6. El a al cuadrado vale 8. Y el b al cuadrado vale 6. Y con ese encuentro el c cuadrado que vale 2. Y a partir de ahí ya puedo encontrar todos los elementos de la elipse. El foco 1, el foco 2, el vértice 1, el vértice 2, eje transversal B1, B2, lado recto 1, lado recto 2, que tienen la misma longitud. Y al final puedo encontrar todos los elementos de la elipse a partir de conocer el centro, el a al cuadrado, el b cuadrado y el c cuadrado. Como ven en pantalla. Entonces, es un ejemplo no muy complicado para aprender a encontrar los elementos de la elipse. Obviamente, cuando hay rotación o traslación, ya se le agrega pues la traslación y la rotación, pero se mantiene muy similar en las fórmulas. Ahí está la directriz 1, directriz 2, y la distancia entre las directrices, que es 2A entre E. El ejemplo 2 es muy similar. Ahora, supongo que para la elipse vertical no hace falta mucho imaginar para pensar que el ejemplo 2 es algo similar, pero para la elipse vertical. Entonces, ahí está la ecuación de segundo grado. Completo cuadrado, simplifico, asocio términos, y me sale x más 3 al cuadrado sobre 9, más y menos 2 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Observen que el número que está debajo del y es mayor que el que está debajo del x. Entonces, es una elipse vertical. O sea, el eje y de la elipse es más grande, por ser 25 y otro 9. Esa es una forma de reconocer. Entonces, eje es una elipse con eje paralelo al eje y, conforme se haya establecido. Centro, menos 3, 2, por el x más 3 y el y menos 2. A cuadrado vale 9. A cuadrado, en el caso de la elipse vertical, era al revés. El a cuadrado vale 25 y el b cuadrado vale 9.
siempre el A acompaña al mayor, es decir, al 25 y el B al menor. Y por la propiedad del C cuadrado se encuentra que vale 16. Ahí está la gráfica simbólica y va a encontrar todos los elementos del elixir ya por las fórmulas establecidas. En el caso 2 que vimos hace un rato. Foco 1, foco 2, vértice 1, vértice 2, B1, B2, lado recto, A entre E. La excentricidad, obviamente menor que 1, mayor que 0. Las directrices, que ahora son líneas horizontales de la forma Y igual un número. Donde ese número tiene que ver con el centro. En este caso, en dirección del eje Y, porque está hacia abajo, no hay variación del eje X. Entonces, es el centro, las coordenadas Y del centro. Y más o menos el A entre E, según sea el caso, si está hacia arriba o está hacia abajo. Eso ya es una fórmula que se vio más arriba en el caso 2 de los elementos del elixir vertical y en el ejemplo 1 del elixir horizontal. Y luego viene un conjunto de ejercicios no muy complicado, pero menos fácil que los anteriores, donde ya hay que usar un poco de razonamiento. Entonces haremos algunos ejercicios para luego hacer retatangentes a la elixir, al igual que se hizo con la circunferencia y con la parábola. Son la misma teoría, pero casos particulares, por ser un elixir, tiene sus cosas particulares. Y luego vemos ejercicios sobre tangentes justamente a la elixir. Recuerden que estamos con la premura del tiempo porque mañana es la prueba. Y entra el tema del elixir. Entonces dice, determinar la ecuación ordinaria del elixir E, cuyo eje focal es paralelo al eje Y. Entonces, eje vertical. Eso quiere decir que es un elixir vertical. El lado recto mide 8/5. El centro es el vértice de la parábola X igual 2y cuadrado más 12y más 24, y que determina sobre el eje X un segmento de longitud 16/5 unidades de longitud. Así que, como siempre, la clave principal es la gráfica. Ahí está la elixir vertical con la información planteada. No está dibujada la parábola, pero el centro es el vértice de la parábola, de manera que uno puede imaginarse, aunque no esté dibujada. Eje de la parábola paralelo al eje Y, entonces ya conozco el vector U, es 0,1. Entonces, falta encontrar el centro, el F0, y ya tengo el vector U, y falta encontrar el A al cuadrado y el B al cuadrado. Con eso ya tengo la ecuación vectorial de la elixir, y luego lo convierto a ordinaria. Ahora, va a desarrollar la parábola para encontrar el centro de la elixir. Entonces, completa cuadrados, asocia, simplifica, y le sale y más 3 al cuadrado igual un medio de x menos 6. Vértice 6 menos 3. Ese es el centro de la elixir, según la información de la pregunta. Pues ya encontré el F0. Falta encontrar solamente A cuadrado y B cuadrado nada más. Entonces la elixir vendría a ser y más 3 al cuadrado entre A al cuadrado más x menos 6 al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la elixir, la ecuación ordinaria. Como dijimos, solo falta encontrar el A y B, el A y el B. Entonces usamos las fórmulas que están arriba de la ecuación de la elixir en forma vertical, todos sus elementos.
Entonces, va a desarrollar la ecuación de la elipse. Sería b cuadrado por y más 3 al cuadrado más al cuadrado por x menos 6 al cuadrado es igual a 1 por a cuadrado por b cuadrado. Ha desarrollado la ecuación de la elipse. Ahora, b cuadrado, según la propiedad que estaba arriba, vale 4/5 de a. En otras palabras, aquí pone 4/5 de a por y más 3 al cuadrado más al cuadrado por x menos 6 es igual al cuadrado por 4/5 de a. Y obtengo la ecuación de la elipse, pero con x, con y y con a. Ahora, intersecto la elipse con el eje X para obtener los puntos de cruce. Y entonces cambio en la ecuación de la elipse, como es con el eje X, sería y igual a 0. Y me sale que X vale 6 más menos la raíz cuadrada de 4 por a cuadrado menos 9 entre 5a. Y entonces encuentro el punto P y el punto Q. Uno con el más y el otro con el menos. Ahí la profesora se equivocó en la gráfica porque el punto P y Q no están en el cruce con el eje X, y ahí la profesora se equivocó en dibujar. Pero el punto P y Q es coordenadas Y 0, como ustedes ven en pantalla. Entonces ahí se equivocó la profesora. Pero se entiende lo que está haciendo. Ahora, PQ dice que es dato. A ver, vamos a ver si es verdad. El lado recto mide 8/5 y que la elipse determina sobre el eje X un segmento de longitud 16/5. Ahí está. Ahí está el dato que va a usar la profesora. Entonces, 2 veces la raíz cuadrada de 4 por a al cuadrado menos 9 entre 5a es igual a 16/5. Está encontrando la distancia de P a Q. Y sale en función de A. Y ahí va a encontrar cuánto vale A. Y A vale 5. O A vale menos 9/5. Pero eso es falso porque A es una distancia. Entonces A vale 5. Entonces A al cuadrado valdría 25. Y con eso encuentra cuánto vale el B cuadrado y el C cuadrado. El B al cuadrado de aquí, que vale 4/5 de A. Y el C cuadrado por la fórmula del A al cuadrado más B al cuadrado igual a C cuadrado. Y con eso ya encontró A al cuadrado, encontró B al cuadrado, ya había encontrado el centro y encontró también Entonces ahí está la ecuación de la elipse con el centro encontrado y el A al cuadrado y el B al cuadrado. Y obviamente el centro, pero aquí no, el centro no se usa porque si hubiesen pedido la ecuación vectorial, ahí sí uso el centro, pero aquí no me piden la ecuación vectorial. Pero está el centro en forma indirecta, que es el menos 3, perdón, el 6, menos 3. Ejercicio 2 dice: sean las cónicas, elipse y parábola como se muestra en pantalla. Si los puntos Q igual 7,6 y R 1,3 pertenecen a ambas cónicas, le piden allá las ecuaciones ordenadas de la parábola y del elipse en el sistema original XY. Y encontrar los otros dos puntos comunes a ambas cónicas. Claro, si usted observa la gráfica, la parábola se cruza con la elipse en 4 puntos.
Entonces le piden encontrar los otros dos puntos. Ahora, el único problema es que la elipse está en el sistema X', Y', mientras que la parábola está en el sistema X segunda, Y segunda. Hay que trasladarlo a un mismo eje. Entonces, para allá la parte A, las ecuaciones ordinarias de P y E en el sistema original. Recuerden que el P vale X, Y. Y entonces yo encuentro el X', Y' en función de X, Y. Y lo reemplazo en la ecuación X' al cuadrado sobre Y al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 y me sale X menos 3 al cuadrado sobre Y al cuadrado más Y menos 5 al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y la parábola de la misma forma. Ahora, no es el X segunda y Y segunda, no es que el eje X' se ha rotado hasta el X segunda. X segunda solamente son otros ejes, nada más. Así que no vayan a pensar que el X segunda, Y segunda, hay que pasarlo a X', Y' y luego al XY. No es así. No, es solo otro eje nada más. El X se ha pasado a otro eje para la parábola y lo he llamado X segunda y Y segunda. Mientras que en el elipse ha pasado el eje XY al sistema X', Y'. Pasa a otro eje que lo ha llamado X', Y'. Así que hay que tener muy en cuenta eso. Por eso la ecuación de la parábola, nuevamente cambio P por X, Y despejo X segunda, Y segunda y me sale la ecuación de la parábola en X, Y. Y me saldría, como ven en pantalla, X menos 3 al cuadrado igual 4 veces P por Y menos 2. Ahora, el 7,6, el punto Q, pertenece a P. Y entonces ahí encuentra que el parámetro P minúscula vale 1. Y entonces ya encontré la ecuación de la parábola completamente determinada en el sistema XY. Solo falta el elixir nada más. Pero para eso hay que encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Ahora, el punto 7,6 también está en el elixir. Lo reemplazo en el elixir y tengo dos incógnitas con una ecuación. 16 sobre A cuadrado más 1 sobre B cuadrado igual a 1. Pero felizmente tengo otro punto, el punto R. Lo reemplazo en el elixir y ya tengo la segunda ecuación con dos variables que son A al cuadrado y B al cuadrado. Entonces, el sistema 1, 2, dos ecuaciones con dos variables, se resuelve y se encuentra que 4b cuadrado es igual a al cuadrado. Y lo reemplazo en una de las ecuaciones 1 y 2, y ya tengo una sola ecuación con una sola variable. Donde resulta que A al cuadrado sale 20, y entonces B cuadrado valdría 5 para que se cumpla la ecuación 3. Y finalmente ya encuentra la ecuación del elixir.
Bueno, un segundo ejercicio similar al anterior, determinar la ecuación vectorial y general de una elipse con vértices en menos 4,5, 12, menos 7 y longitud del eje menor igual a 2. Entonces grafica en forma simbólica, ubica los vértices menos 4,5, 12, menos 7 y obviamente es una elipse oblicua por la forma como están los vértices. Como dato tenemos también que el B minúscula vale 2. Recuerden la longitud del eje menor. Entonces tengo el vértice 1, el vértice 2. Ya sabemos que el centro es el punto medio de los vértices, del segmento B1, B2. Y sale 4, menos 1. Ya tengo el centro de la elipse. Falta encontrar los elementos al cuadrado, B al cuadrado. Bueno, falta el A cuadrado porque tengo el B cuadrado. Y falta el vector direccional para encontrar la ecuación vectorial de la elipse. Y después ya desarrollando, se encuentra la ecuación general. Bueno, el eje de la elipse es paralelo al vector B1, B2. Como también era a los focos, según la teoría que hemos visto más arriba. Y como los vértices se conocen, hago la resta, ya tengo el vector U, 16, menos 12. Entonces, cualquier vector paralelo al 16, menos 12 es vector direccional de la elipse. Es decir, el 4 menos 3 entre 5 para que sea vector unitario. Ya tengo el vector U, ya tengo el centro. Falta solo encontrar los elementos B cuadrado y A cuadrado para obtener ya la respuesta completa. Entonces, la elipse ya sabemos por definición es P igual F0 más X' más Y' U ortogonal de modo que X' al cuadrado entre A cuadrado más Y' al cuadrado entre B cuadrado vale 1. Ahora, el B vale 2, dato del problema. Y el 2A vale la distancia entre los vértices. Y como conozco los vértices, entonces conozco A. Y sale 10. Ya conozco B, conozco A, ya tengo la ecuación de la elipse ya. Entonces, E viene a ser P igual centro 4, menos 1 más X' por U más Y' por U ortogonal, que ya se conoce. De manera que X' al cuadrado entre A cuadrado, es decir, entre 100, más Y' al cuadrado entre B cuadrado, es decir, entre 4, vale 1. Y ya se encontró la ecuación vectorial de la elipse. Ahora, recuerden que P vale X, Y. Yo puedo encontrar el X' en función del X, Y y también el Y' en función del X, Y. Ya sabemos cómo se calcula, multiplicando por U escalarmente o por U ortogonal al punto P menos 4, menos 1. Y así, ahí está, justo como estaba pensando, y entonces encuentro X', Y' en función de XY. Lo reemplazo en la ecuación X' al cuadrado entre 100 más Y' al cuadrado entre 4 igual a 1 y voy a encontrar la ecuación general de la elipse. Y le sale pues 241x cuadrado más 576xy más 409y cuadrado menos 1352x menos 1486y más 2861 igual a 0. La ecuación general de la elipse. Y de ahí ya podemos también calcular, obviamente, aunque no pide en la pregunta, pero usted puede calcular ya cada foco, la directriz, los extremos del eje menor. Todo se puede encontrar a partir de la ecuación de la elipse y encontrar el A, el B, el C. Como ven, aunque no pedían en la pregunta, pero la profesora está calculando todos los elementos de la elipse que está resolviendo. Bueno, antes de seguir viendo más ejercicios, recuerden que tenemos que completar el tema teórico, porque mañana es la prueba, estamos contra el tiempo. Entonces, veamos lo siguiente.
4 páginas más adelante, llegamos a la página 416, donde ahí se menciona la recta tangente a una elipse. Como van a ver, similar como se hizo con la parábola, y en general cuando hizo la profesora tangente a una curva, se va también a plantear a una elipse. Muy similar, no cambia. Las 12 propiedades que tenía la parábola prácticamente se va a mantener, pero ahora con una elipse. Como dijimos, es como si fueran 2 parábolas unidas. Entonces van a tener casi las mismas 12 propiedades de la tangente a una parábola, va a ocurrir también con una elipse. Entonces, primero, como hizo con la parábola o con la circunferencia o con la curva en general, hace un ejemplo para hallar a partir de un punto P 9,-4, va a encontrar las tangentes a la elipse. Ahora, ese punto 9-4 no cumple con la ecuación de la elipse, entonces es un punto exterior. Y después va a ser propiedades donde el punto es parte de la elipse. Igual como hizo con parábola, o con la circunferencia, o con las curvas que hizo al comienzo, en general. Entonces, como yo conozco el punto P igual 9-4, conozco la ecuación de la tangente a la elipse. Y más 4 igual M por X menos 9. La ecuación punto pendiente, donde el punto P pertenece a la tangente, pero no a la elipse. Entonces, reemplacen la ecuación de la elipse para encontrar justamente la condición de tangencia, como hizo con la parábola, con la circunferencia, y en general con cualquier curva, como hizo anteriormente la profesora. Entonces encontró la condición de tangencia, discriminante igual a 0, y lógicamente encuentra 2 valores para la pendiente, es decir, hay 2 tangentes. Por un punto exterior a una elipse, siempre se puede encontrar 2 tangentes. Ahora, eso es una propiedad geométrica. Ahora, recuerden que este es para un punto que no está en la elipse, pero hay otro punto que no está en la elipse, pero está en el interior de la elipse. Ahí sí no hay tangentes. Entonces, para cualquier punto que no esté en la elipse, hay 2 casos. Puede haber 2 tangentes si el punto está exterior a la elipse, o puede haber ningún punto si está dentro de la elipse. Y solo habrá una tangente cuando el punto forma parte de la elipse. Cuando el punto dato es parte de la elipse. Ahí habría una sola tangente. Entonces, eso ocurre en todas las curvas, en elipse, también en circunferencia y también en parábola, pero ocurre en todas las curvas. Entonces, así comienza la profesora, al igual que hizo en parábola e hizo en circunferencia y en general a cualquier curva, empezando la teoría de la tangente a una curva, en este caso a una elipse. Y luego plantea propiedades. Y dentro de esas propiedades va a plantear justamente la propiedad cuando el punto de tangencia, dato, es justamente parte de la elipse. Entonces, ahí está. Propiedad 1, la ecuación de la tangente a la elipse en el punto de contacto. Es decir, el dato del problema es un punto que además de ser parte de la tangente, es parte de la elipse. Y como dijimos, por regla práctica, yo observo x menos h al cuadrado, lo parto en 2. X menos h por x menos h. A uno de ellos le pongo el x0, y0. Igual, el otro elemento, y menos k al cuadrado, lo parto en 2, y menos k por y menos k. A uno de esos factores le pongo el punto x0 y y0. ¿Y qué queda? x0 menos h por x menos h entre a cuadrado más y0 menos k por y menos k entre b cuadrado igual a 1. Es una regla práctica. Y la profesora obviamente lo va a verificar a partir de un caso particular, la elipse horizontal con centro en 0, 0, porque es más fácil de demostrar así. En forma genérica se demora más tiempo, pero no pierde en sí la esencia de lo que la profesora quiere demostrar. Porque al final lo puede hacer para esta elipse y después hace una traslación, ya funciona para cualquier x, eje x, eje y.
Entonces, ahí está la profesora. Va a ser para el elipse x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, y debe encontrar que salga x0x entre y cuadrado más y0 por y al b cuadrado igual a 1. Así debe encontrar. Y va a ser la demostración de esa última ecuación del caso particular. Ahí está. Entonces la tangente viene a ser y menos y0 igual m por x menos x0. Ecuación punto pendiente en el punto x0, y0. ¿Qué obtiene? Esa ecuación. Ahora lo intersecta para ver la condición de tangencia. Ahí está, condición de tangencia, discriminante igual a 0, y le sale la pendiente menos b cuadrado sobre x0 entre a cuadrado por y0, y me sale pues las dos pendientes, ¿no? Uno arriba y otro abajo. Y lo reemplaza en la tangente y ya tiene la ecuación de la tangente. Ahora, obviamente, multiplica en aspa, simplifica, asocia términos y le sale que la línea tangente vale x0x entre a al cuadrado más y0 por y entre b cuadrado igual a 1. Justo lo que quería demostrar en el caso particular, porque en el caso general se demora más y obviamente no es que sea difícil, sino que se demora más cálculo, más operaciones y más líneas que hacer. Igual ocurre con la hélice con la hélice vertical. El otro fue con la hélice horizontal. Pero es similar. Cambio el y menos k cuadrado por y menos k por y menos k. A uno de ellos le pongo y0. Y el otro término, x menos h al cuadrado, x menos h por x menos h. Y a uno de los x le pongo x0. Ya tengo la ecuación de la tangente vertical, similar a la propiedad 1, que era para la hélice horizontal, pero es similar. Igualmente, sin pérdida de generalidad, demuestra para el caso más simple, cuyo centro es el 0, 0. Igual sale la misma teoría. Luego, si de un punto del elipse yo trazo segmentos a los focos, entonces la recta normal a la elipse en ese punto es bisectriz de esos segmentos o del triángulo F1PF2. Esa es la propiedad. Que no estamos leyendo el enunciado, lo estamos traduciendo de la gráfica nada más, porque ya uno busca la forma de cómo se puede acordar la propiedad. La cosa es que la recta normal, en cualquier punto de contacto P de la elipse, es una bisectriz del ángulo que forma F1, P, F2. Así en forma resumida. Y ahí está la verificación, que no es muy complicada, siempre haciéndolo con el 0, 0, con el centro 0, 0, porque es más fácil. Porque dice que esta propiedad es independiente de la posición de la elipse. Es decir, la bisectriz o el ángulo que forman, así lo mueva a la izquierda, a la derecha, roto la elipse o lo mueva a otro lugar, se mantiene igual porque las medidas no cambian. Así yo cambio la posición de la elipse o cambio el eje. Por eso que la persona dice y lo calcula en el elipse del centro 0, 0 y horizontal, que es más fácil de explicar. Como ven, ahí está la explicación. Entonces, lo importante es, en el punto de contacto del elipse, construimos la recta normal y esa recta normal es bisectriz en el ángulo F1P, F2. Así, más o menos fácil de acordarse. Bueno, ahí está la demostración, no muy complicado. Usa la propiedad de la tangente de un ángulo en función de los vectores
que forman el ángulo. Propiedad 4. Vamos a ver si vemos la gráfica, si nos ayuda la gráfica. Dice, bueno, entiendo que si por un punto del elipse trazo una recta secante al elipse, de modo que estas secantes cortan los puntos Q1 y Q2 a las directrices y R1 y R2 a las directrices, o sea, son dos secantes por el punto P. Bueno, leamos mejor, porque parece un poco difícil de entender solo con la gráfica sin leer. A ver, sea E un elipse de focos F1 y F2, vértice B1 y B2, directrices D1 y D2, respectivamente. P es un punto de elipse y L1 es la recta que pasa por el punto P y es paralela al vector B1P. Allá. Entonces, L1 pasa por el punto PB1. Ahora sí. Y eso cruza a la directriz 2 en el punto Q1. Y a la directriz 1 en el punto Q1. Y L2, similarmente, pasa por el punto P también, pero con la otra, con el otro vértice. Entonces, tanto L1 como L2 pasan por el punto P de la elipse y en la dirección B1P y B2P. O sea, pasan entonces por los vértices. En la gráfica no se ve que pasa por los vértices. Bueno, no sé muy bien, pero pasa por los vértices. Ahora sí, esas rectas cruzan a las directrices en el punto Q1, Q2, R1 y R2 respectivamente. Entonces, dice la propiedad, el ángulo que forma los puntos Q con sus respectivos focos y sus respectivos R's es 90 grados. Es decir, Q2, F2, R2, 90 grados. Q1, F1, R1, 90 grados. Entonces, en resumen, la recta que pasa por un punto del elipse y los vértices, en otras palabras, las rectas, sería en plural, las rectas que pasan por un punto del elipse y los vértices cruzan a las directrices en dos puntos, generándose con sus respectivos focos triángulo rectángulo. Algo así podríamos resumir esta propiedad. Ya cada uno busca su forma de cómo recordar esta propiedad. Si es que no queremos usar el libro o queremos hacer todo de memoria, entonces cada uno busca en cómo recordar esta propiedad. Ahí está la verificación, siempre con lo más fácil, centro en 0, 0. Propiedad 5, a ver, vamos a ver. En una elipse E con vértice B1, B2, centro F0 y un punto P de la elipse, LP es tangente a E en el punto P y L1 es tangente a la elipse en el punto B1. Si LP intersectado con L1 es Q, entonces QF0 es paralelo a PB2. A ver, vamos a ver cómo podemos traducirlo o resumir en pocas palabras. Tenemos una elipse y un punto P de la elipse. Trazamos desde el punto P dos segmentos dirigidos a los vértices, PB1 y PB2.
En ese punto P trazamos una tangente. Unimos y esa tangente cruza a Q y a R a dos rectas tangentes a los vértices de la elipse. Entonces, el punto de cruce de la tangente con esas dos rectas paralelas o dos rectas tangentes a los vértices se cruzan en los puntos Q y R. Y entonces el vector QF0 y el vector PB2 son paralelos. Bueno, algo así podría hacerse un poco de resumen de esta propiedad 5. A ver, tenemos una elipse y un punto de la elipse. Trazamos una tangente a la elipse en el punto P. Trazamos dos tangentes a la elipse en los vértices. La anterior tangente cruza a la tangente que pasa por los vértices en los puntos Q y R. Entonces, el vector QF0 es paralelo al vector PB2. Bueno, eso es más o menos lo que uno puede utilizar para recordar esta propiedad 5. Ya cada uno, como dijimos, busca su forma de memorizar o de recordar las propiedades, porque son varias propiedades. Propiedad 6. En una elipse con foco F y directriz D, LP es tangente a la elipse en el punto P. De tal manera que LP intersectado con la directriz es el punto Q. Entonces el ángulo formado por QFP es 90 grados. A ver, tengo una elipse y conozco F y directriz D. Como sabemos que la elipse tiene dos focos y dos directrices, entonces se está refiriendo a uno de los focos con su respectiva directriz. Y eso va a ocurrir también con el otro foco con su respectiva directriz. Entonces, si yo tengo un punto P de la elipse y trazo una tangente de la elipse, eso va a cruzar a las dos directrices en dos puntos, digamos Q1 y Q2, según la directriz. Entonces, el ángulo que hace Q1, F1 con P es 90 grados y es igual que el ángulo que hace Q2, F2 con P. Eso es más o menos lo que yo traduzco en pocas palabras para recordar esta propiedad 6. Entonces, QFP, 90 grados. Y eso ocurre en cada uno de los focos y de las directrices. Propiedad 7. Si P es un extremo del lado recto, es decir, la propiedad 7 va a usar la propiedad anterior. Si en la propiedad anterior el P, que era cualquier punto, ahora aquí es un extremo del lado recto, entonces, en realidad, L intersectado con D e intersectado con el eje de la elipse se cruzan en un solo punto, en un superpunto. Entonces, LP con la directriz y con el eje de la elipse se cruzan en un solo punto, superpunto. Entonces, es la propiedad 6, pero con el P igual extremo del lado recto. Entonces, esta recta LP, que aquí va en general, cuando P es parte del lado recto, este punto Q1 coincide con el punto que está abajo, donde está el ángulo recto. Eso es lo que está diciendo la propiedad 7. Cuando P es extremo del lado recto. Bueno, la profesora ya no hace muchas demostraciones porque es similar a lo que hizo en parábola o en circunferencias. Y obviamente se demora un poco más. Propiedad 8.
la elipse E con foco F, directriz D. Eso quiere decir que lo que va a ocurrir con este FPD va a ocurrir también con cada uno de los focos y con cada una de las directrices. Así se entiende. P1 y P2, punto de la elipse, tal que P1, P2 es una cuerda focal. Es decir, P1 y P2 son dos puntos de la elipse, pero cuyo segmento pasa por el foco. Cuerda focal. L1 y L2, rectas tangentes a la elipse en P1 y P2. Entonces, las dos rectas tangentes y la directriz se cruzan en un solo punto. En la gráfica, la profesora ha exagerado y puso dos puntos, H e I. Y lo que ella va a demostrar es que el H y el punto I son iguales. Eso es lo que va a demostrar la profesora, asumiendo que hubieran dos puntos, H e I. Y la profesora hace uso, pues, de una figura auxiliar. De una figura auxiliar que está debajo. A ver, en resumen, ¿qué dice la propiedad 8? Si tengo dos tangentes a la elipse en dos puntos de tangencia, tal que el segmento que une esos puntos de tangencia pasa por el foco, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, esas rectas tangentes se cruzan justamente en un punto que pertenece a la directriz respectiva. Eso es lo que está diciendo la profesora en pocas palabras. Si yo tengo una elipse, las rectas tangentes que pasan por dos puntos de la elipse, que forman una cuerda focal, se cruzan en el mismo punto con la directriz. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras la propiedad 8, para recordar si que uno quiere aplicar en los diversos ejercicios, pero uno no está subiendo y bajando las páginas buscando la propiedad, más o menos para acordarse. Y ahí está la demostración, que no vamos a hacer énfasis, porque estamos siempre en la lucha contra el tiempo. Propiedad 9. A ver, tengo una elipse con focos F1 y F2 y tengo una recta tangente a la elipse en el punto P. Ahora, si trazamos perpendiculares a la recta L a partir de los focos, entonces el producto de esas distancias vale B cuadrado, donde B es la longitud del eje menor, del semieje menor de la elipse. Ese es más o menos lo que uno puede recordar. Una elipse, trazo una tangente a la elipse en el punto P, trazo a partir de los focos de la elipse segmentos perpendiculares a la recta, entonces el producto de esos segmentos es igual a B cuadrado. Es decir, donde B es la longitud del semieje menor de la elipse. Más o menos es la forma como uno puede acordarse de la propiedad 9. Ahí está la verificación. Siempre haciendo con el centro 0, 0 para hacer fácil la pregunta. Está calculando las distancias. Y está multiplicando. Y como ven, se simplifica. Hay que verlo con paciencia. Ya cuando usted vea la grabación, usted puede poner pause a la grabación y es como que tuviese el PDF en su poder, porque está leyendo el PDF lentamente. Y ahí se comprueba pues que sale B cuadrado, como dice la propiedad en mención. Propiedad 10.
Si tenemos una elipse con excentricidad C entre A, si P es un extremo del lado recto, entonces la pendiente de la recta tangente a E en el punto P vale más menos C. Si la elipse tiene eje paralelo al eje de las abscisas, esa es la condición, ¿no? Entonces, la ecuación de la tangente de la elipse en el punto P vale más menos épsilon con esa condición planteada si el P es un punto extremo del lado recto. Y si la elipse tiene eje paralelo al eje de las abscisas. Claro, del X' y Y', del sistema nuevo. Entonces ahí está la verificación. Tenemos una elipse horizontal con respecto a X' y Y'. Entonces, si tengo la elipse, conozco su excentricidad E entre A. Perdón, E vale C entre A. Excentricidad C entre A. Entonces, si tengo un punto P extremo del lado recto de la elipse y trazo una línea tangente, entonces esta tangente tiene como ecuación en el eje X' y Y', tiene como ecuación más menos E. O perdón, la pendiente de la tangente vale más menos E. Aquí dice, la pendiente de la tangente es más menos C. Eso es lo que dice la propiedad número 10. La propiedad 11. Si tenemos una elipse con excentricidad E, C entre A, P otra vez extremo del lado recto, entonces la pendiente de la recta tangente a P vale más menos 1. Bueno, ahora cuando el eje de la elipse es paralelo al uno de los ejes, en realidad es la misma propiedad anterior. Es la misma propiedad anterior. Pero para un caso particular solamente. Aquí la elipse tiene eje paralelo al eje de las ordenadas. En cambio, arriba era del eje X. Recuerden que en el anterior era horizontal. En cambio, aquí es la elipse vertical. Claro, en los ejes nuevos, X', Y', vertical. Y ahora ya no sale más menos E, sino más menos 1 entre E. Entonces, una propiedad 10 para elipse horizontal y otra propiedad 11 para elipse vertical. Uno sale tangente de pendiente más menos E, otro tiene pendiente más menos 1 entre E. Eso para recordar. Once propiedades similares a lo que se hizo en parábolas, con su cierta variante porque son ahora para elipses. Y finalmente ya vemos un par de ejemplos, 3 ejemplos, ejercicios, donde ya usa estas tangentes. Y esperemos recordar las 11 propiedades que hemos visto hace un rato. A ver, ejercicio 1. Sea la cónica P parábola, y cuadrado igual menos 32 tercias x, y el elipse 4x cuadrado más 9y cuadrado igual 72. Hallar las ecuaciones de las rectas tangentes comunes a la parábola y al elipse. Y los puntos de tangencia. Entonces, ahí está la gráfica. Sabemos por la ecuación que P es una parábola horizontal y por ser menos 32 tercias x, se abre hacia la izquierda. Y de centro, o perdón, vértice 0,0. Y la elipse es una elipse con centro en 0, 0. Y si yo divido todo entre 72, sería x cuadrado entre 72 entre 4 más y cuadrado entre 72 entre 9. Es decir,
el x cuadrado valdría, sería x cuadrado entre 72 cuartas más y cuadrado entre 72 novenas igual a 1. Entonces el a cuadrado vale 72 cuartas y el b cuadrado vale 72 novenas. Así podemos entender la ecuación. Entonces es una elipse con centro en 0, 0, y a cuadrado 72 cuartas y b cuadrado 72 novenas. Obviamente el a cuadrado es mayor, es una elipse horizontal. Ahora, intercepto las dos ecuaciones, es decir, reemplazo y cuadrado de la parábola en el elipse y voy a encontrar una sola ecuación con una sola variable de segundo grado y su intersección, y vamos a encontrar 2x, que son los dos puntos de intersección entre la elipse y la parábola. Como ven, entonces encuentre esa intersección. Ahora, primero va a encontrar, va a ser la parte ya primero va a encontrar la tangente. No solo le piden el punto de intersección que yo estaba haciendo, sino primero va a encontrar las tangentes comunes. Entonces, intercepta la recta y igual mx más b. Es la ecuación de la recta tangente común a los dos. Entonces, intercepta con la parábola, condición de tangencia, y le sale la ecuación 1, m por b igual a menos 8 tercias. Con dos incógnitas porque no conocemos ni m ni b. Ahora hago lo propio con la recta con la elipse y encuentro otra ecuación con m y b. Resuelvo el sistema 1, 2 y encuentro cuánto vale m y cuánto vale b. Obviamente va a salir dos valores de m y dos valores de b porque hay dos tangentes. Ahí está. M vale más menos 2 tercias y b valdría más menos 4. Entonces, M1 2 tercias, B1 menos 4, M2 menos 2 tercias, B2 4. Y encuentra las dos rectas tangentes, L1 y L2. Y además, en la parte B que preguntaban, los puntos de tangencia. Reemplazo y encuentro los puntos de tangencia. Y le sale 4 puntos de tangencias, 2 para la elipse y 2 para la parábola. No se refiere a la tangencia de elipse parábola, sino recta tangencia de la tangente con la parábola y con la elipse. Entonces son 4 puntos. Ejercicio 2, un poco menos más fácil. Determinar la ecuación de la tangente a la elipse E en el punto 2 menos 1. Bueno, esto sí es fácil. Siempre hay que chequear que el punto 2 menos 1 forma parte de la elipse o no. Porque lo que sí, el 2 menos 1 es parte de la tangente. A ver, reemplazo 2 menos 1. 3 por 4, 12, más 4 por 1, más 4, 16. Sí cumple. Entonces P0 es parte de la elipse. Ya sabemos cómo encontrar. El x cuadrado lo parto en 2. X por x. Y pongo ahí el 2. El y cuadrado pongo y por y. Y uno de las y pongo el menos 1. Y sale 6x menos 4y igual a 16. Y esa es la respuesta. Bastante simple. Igual el ejercicio 3, supongo que se refiere ahora externo a la elipse. A ver, encontrar la ecuación de las tangentes a la elipse que son perpendiculares a la recta L igual x más 3y menos 3 igual a 0. Como son perpendiculares, encuentro la pendiente de L que vale menos 1 tercia. Entonces, la pendiente de la recta que le piden encontrar sería 3. Porque recuerden que pendiente de la recta con su pendiente de la tangente y pendiente de la normal es menos 1. Entonces, si la pendiente de L es menos 3, entonces la pendiente de la recta que están preguntando es menos 1 tercia. O perdón, 3. Si es menos 3 y debe ser menos 1 el producto, debe ser 1 tercia. Entonces, 1 tercia es la recta de la
ortogonal a L. A ver, vamos a ver. La pendiente de L es menos un tercia. Entonces me equivoqué. La pendiente de L es menos un tercia. Entonces la pendiente de la recta que están pidiendo es 3. Entonces la tangente vendría a ser y igual 3x más b. ¿Cómo encuentro b? Al reemplazar la condición de tangencia, pues, LT con la elipse. Y la condición de tangencia sale una ecuación de segundo grado en la variable b que no se conoce. Y el b sale más menos 7. Eso porque hay dos rectas tangente en el punto P1 y en el punto P2 y son paralelas. Y ambos son perpendiculares a la recta x más 3y menos 3 igual a 0. Correcto. Ejercicio 4 ya es un poco menos fácil que el anterior. Sea la elipse con centro F0 en menos 1,1. Directriz 3x menos 4y más 5,2 igual a 0. No sabemos cuál de las directrices. Y además, T, 3x más y menos 13 es una recta tangente a E. Le piden hallar la ecuación vectorial de E y la ecuación de la recta que contiene al lado recto correspondiente a la directriz dada. O sea, la directriz que le corresponde al D. Porque no se sabe si es de 1 y de 2. Así que eso es la pregunta. Conozco la directriz 3x menos 4y más 5,2 igual a 0. Recuerden que la directriz es una recta perpendicular al eje de la elipse. Entonces, con la directriz, yo encuentro la pendiente que vale y igual 3/4. Entonces, el vector direccional de la directriz es 1,3/4, es decir, 4,3. Y entonces el U, que es ortogonal, sería menos 4,3. O cualquier vector paralelo, que sería 3 menos 4. Y para que sea unitario, entre su longitud, que es 5. Entonces ya encontró el vector U. Ahora, ya tiene el centro menos 1, 1. ¿Qué es lo que falta para encontrar la parte A? Falta el A al cuadrado y el B cuadrado, porque ya tiene el centro y tiene el U. Entonces, ahí está la ecuación de la elipse. P igual F0 más X'(U) más Y'(U) ortogonal, tal que X' al cuadrado sobre A al cuadrado más Y' al cuadrado sobre B cuadrado vale 1. Como dijimos, solo falta conocer el A cuadrado y el B cuadrado, y con eso se completó la parte A. Ahora, la distancia del centro a la directriz, como conozco la directriz, el centro lo conozco, menos 1, 1, y entonces uso la propiedad de la distancia de un punto a una recta. Ahí está la fórmula, y le sale 9. Y esa distancia F0D, por la fórmula ya visto en la teoría, vale A entre E. Y como E vale C entre A, esto sale igual al cuadrado entre C. Eso significa que A entre E vale 9, igual al cuadrado entre C. Ahora, recuerden que C cuadrado es igual que A al cuadrado menos B cuadrado, propiedad de la elipse. Es decir, C vale 9 menos B cuadrado sobre C. Se está reemplazando el valor anterior, donde 9 vale A entre E igual al cuadrado entre C. Está empleando esa propiedad. Está dividiendo el C cuadrado entre C y queda C. En la parte derecha, al cuadrado entre C, que vale 9, según la línea anterior, y menos B cuadrado entre C. Así quedaría.
Y entonces, b cuadrado valdría 9c menos c cuadrado. Y el a al cuadrado valdría 9c menos c cuadrado. Entonces tiene tanto a como b en función de c. Pero todavía no conoce cuánto vale c. Ahora, la tangente es 3x más y menos 3 igual a 0. Hay que expresar esa tangente en el sistema x' y y'. Para eso uso las ecuaciones de traslación y rotación. P igual el centro menos 1,1 más x' u más y' u ortogonal. Entonces, estoy expresando la ecuación de traslación y rotación. Y entonces, como P vale x, y, entonces va a salir x igual menos 1 más 3x' quinta más 4y' quinta y y igual 1 menos 4x' quinta más 3y' quinta. Ahí le falta a la profesora poner el x en el y. Ha puesto 4', cuando debe ser 4x' quinta. Bueno, es un error normal. Y entonces reemplazo el x y el y en la tangente y me sale la ecuación de la recta en el sistema x', y', y le sale x' más 3y' más, menos 15 igual a 0. Ahora, la elipse en el sistema E' saldría x' al cuadrado entre a cuadrado más y' al cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Se simplifica y ahora va a juntar estas dos ecuaciones. La elipse con la tangente en el mismo sistema lo va a intersectar. Eso se supone que es el punto P, el punto de tangencia. Y luego lo va a pasar al punto en el sistema original XY. Bueno, condición de tangencia y le sale la siguiente ecuación. Le sale 9b cuadrado más a cuadrado menos 225 igual a 0. Es decir, una tercera ecuación con 3 variables, el 1 y el 2, y ahora el 3. Resuelve el sistema de 3 ecuaciones con 3 variables y encuentra que el c vale 5, luego a cuadrado vale 45, b cuadrado vale 20, y ya encontró entonces la ecuación vectorial de la elipse, porque ya conoce el centro, ya conocía el vector u, y ahora acaba de conocer al cuadrado y b al cuadrado. Finalmente, la parte b dice, allá la ecuación de la recta que contiene el lado recto correspondiente a la directriz dada. Entonces, propiedad nuevamente, el foco F1 es igual F0 menos CU, según como está la gráfica. El F1, según la gráfica, está a la izquierda del F0, por eso que es menos CU. Y vale menos 4,5. En el sistema XY, obviamente. La ecuación del lado recto sería el punto de paso menos 4,5, o sea, el punto F1, más un vector paralelo al vector a la directriz, porque el lado recto es un segmento paralelo a la directriz, perpendicular al eje de la elipse. Entonces es t veces 4,3. En otras palabras, convertido a cartesiana sería 3x menos 4y más 32 igual a 0. Es la ecuación del lado recto en forma cartesiana y en forma vectorial. A ver, vamos a ver qué están preguntando. Está preguntando la ecuación de la recta que contiene el lado recto correspondiente a la directriz dada. Correcto. Entonces está encontrando correctamente. Bueno, aquí ya nos quedamos. No hay tiempo para más. Eso fue pues por el retraso del día viernes pasado, que no empezamos el tema de elipse para hoy a completarla y hacer más ejercicios. Ya no tuvimos más tiempo, así que eso hay que prevenir para los próximos temas, sobre todo para la hipérbola. Tenemos que completar antes de tiempo para tener tiempo para hacer ejercicios. Así que bueno, ya así quedamos. Nos veremos el día de mañana, el 10 de la mañana, en la práctica número 3, donde abarca
circunferencia, parábola y elipse. Y obviamente transformación de coordenadas. Voy a hacer la llamada final de asistencia. A medida que usted va respondiendo, pueden ir a su próxima clase, en tanto que usted va dejando libre el aula para el siguiente curso que toca en esta aula virtual. Roda. Roda presente. Rojas. Rojas presente, profe. Román. Román presente. Romero. Romero presente. Ruiz. Sabino. Sabino presente. Salirrosas. Salirrosas presente. Samaritano. Samaritano presente. Sánchez. Sánchez presente. Sanes. Ahora, sin tomar en cuenta el último trabajo que venía sobre elipse y que no se hizo porque nos hemos adelantado, solo hay 6 trabajos válidos para la práctica de mañana. Eso ya se contabiliza. Silva. Silva presente. Santiago. Santiago presente. Simeón. Simeón presente. Solórzano. Solórzano presente. Habrá llegado Sotelo. Sotelo presente, profe. Soto. Todavía no llega Soto. El alumno Soto sigue con problemas de conexión, por eso no puedo hablar por micro. Bueno, entonces está lo presente, tomamos en claro. cuenta. Suica. Suica presente. Suyuchuco. Suyuchuco presente. Taco. Taco presente. Taquilla habrá llegado. Taquilla presente, profesor. No llegó Taquilla. Profesor, acaba de Tejeda. responder. Profesor, disculpe, acaba de responder Taquilla, solo que muy bajo, no se lo habrá escuchado. Correcto, entonces agregamos a Taquilla. Tejeda. Nos responde. Terán. Terán presente. Bueno, en esta clase no hay tarea por ser semana de práctica. Dejamos uno el día pasado para el martes, pero como nos adelantamos en el tema, por eso no se permitió, no se pudo avanzar. Torres Cruz. Torres Cruz presente. Torres Guerra. Torreguerra presente. Torres Minaya. Torres Minaya presente. Torres Paitán. Torres Paitán presente. Torres Ruiz. Torres Ruiz presente. Tuesta. Urbano. Urbano presente. Valdivieso. Profesor. Profesor, Tejeda Navarro presente. Un rato. Sí. Tejeda Navarro presente. Ya, ahorita vamos a actualizar. Varillas. Varillas presente. Profesor, Vances. Vances presente. Vázquez. Vázquez presente. Velázquez Castillo. Velázquez Solís. Velázquez Solís presente. Velasco. Velasco presente. Yacolca. Yacolca presente. Yupanqui. Yupanqui presente. Sanabria. Sanabria presente. Zárate. Zárate presente. Bueno, entonces al final llegaron 37 alumnos.
Solo no vino Tuesta, Valdivieso y no ha respondido Sanes. Entonces, han llegado 37 de 40. Entonces ya nos vemos el día de mañana, 10 de la mañana, con la práctica número 3. Circunferencia, parábola, elipse y, lógicamente, transformación de coordenadas. Lo más probable es que vengan 3 preguntas, 1 por cada uno. Es lo más probable, todavía no hay definición. Chao, profesor. Nos vemos mañana.